Capítulo 3. Accesibilidad. Artículo 15. Derecho a la accesibilidad. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El Estado establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal. Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones. A. Las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para la persona con discapacidad. B. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad pública. Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas. A. Las edificaciones públicas y privadas deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. B. Los propietarios, administradores, promotores u organizadores que realizan actividades acondicionarán ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para el uso de la persona con discapacidad, así como la señalización. Artículo 18. Viviendas para la persona con discapacidad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente de la persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda a su cargo, otorgándole una bonificación. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para la persona con discapacidad. Artículo 19. Estacionamiento accesible. Los estacionamientos públicos y privados disponen de espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Artículo 20. Accesibilidad en el transporte público terrestre. A. Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores. B. Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados, para el uso de personas con discapacidad. Artículo 21. Accesibilidad en la comunicación. A. El Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso y la libertad de elección respecto a los distintos formatos y medios utilizables para su comunicación. Estos incluyen la lengua de señas, el sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos de la comunicación. Las personas con discapacidad tienen derecho a comunicarse de la forma que elijan. B. La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la lengua de señas,
el sistema Braille y otros formatos o medios aumentativos o alternativos de comunicación en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos que siga ante la administración pública y los proveedores de servicios públicos. Para tal fin, dichas entidades proveen a la persona con discapacidad, de manera gratuita y en forma progresiva, el servicio de intérprete cuando ésta lo requiera. Pueden utilizar los sistemas de comunicación que necesiten, en especial, la lengua de señas, Braille, la lectura fácil y otros sistemas. C. Las entidades públicas, los prestadores de servicios públicos, las administradoras de fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros remiten información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite. Artículo 22. Accesibilidad en los medios de comunicación. A. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve y regula las condiciones de accesibilidad para la persona con discapacidad, que deben garantizar los medios de comunicación, públicos y privados, así como los prestadores de servicios de telecomunicación. B. Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos. Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación. A. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, promueve el acceso de la persona con discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la Internet. B. Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de información al consumidor y otros servicios a través de páginas web o portales de Internet cuentan con sistemas de acceso que facilitan el uso de los servicios especializados para los distintos tipos de discapacidad. Artículo 24. Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios u obras. Las bases de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras por parte de las entidades públicas deben sujetarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, según corresponda. Artículo 25. Formación y capacitación en accesibilidad. Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los currículos de sus facultades y programas para la formación.